Regresamos a Radio Grado Cero con nuestra invitada. Les presentamos a la doctora Rosángela Murcio. Ella es profesora del posgrado de la Facultad de Derecho, ha sido profesora en otras universidades particulares, especialista, bueno, para mí es, de las mejores maestras que hemos tenido en la facultad, y en especial en los temas de derecho penal. Y para esta ocasión la invitamos a platicar de un caso que creo que algunos han escuchado y que tienen muchas dudas por ahí. Esperamos sus comentarios sobre el caso Caro Quintero. Así es, Lupita, muchas gracias por la invitación y de verdad el aprecio es mutuo, estamos para ayudarles. Ok, bueno, pues les comentamos rapidísimo. Caro Quintero, quien es conocido por haber sido el fundador del Cártel de Guadalajara, fue inculpado del homicidio de Enrique Camarena, agente de la DEA, y que digamos que para el momento histórico de la relación México-Estados Unidos fue algo relevante porque significó el ceder parte de las pláticas que se tenían, primero para lo que fue la negociación del Tratado de Libre Comercio y luego para la intervención de la DEA dentro de las operaciones contra el narcotráfico en México. Ese es el contexto. Ese es el contexto precisamente. Tenemos un contexto de los años 80 en donde los cárteles de narcotráfico toman gran poderío, pero también se ve involucrado personal de Estados Unidos que viene a hacer investigaciones respecto a la persecución del crimen organizado. Personal del grupo de la DEA, principalmente en este caso el agente Enrique Camarena, que va custodiado también de otro sujeto en el cual también se ve implicado en la causa penal, Alfredo Zavala Avelar, dentro de lo cual se le imputa al señor Caro Quintero no solamente la privación ilegal de la libertad, sino también la modalidad del homicidio respecto a estos dos sujetos. Esta situación nos lleva a que en un momento logra ser detenido, se le es procesado y entonces se presenta una sentencia el 3 de junio del 2009 emitida por el juez cuarto de lo penal en materia de procesos penales, dentro del cual se prevé una pena de 110 años de prisión por los homicidios y la privación ilegal de la libertad, además de que se considera plenamente competente para resolver el caso en el fuero común. No, fuero federal, perdón. En este sentido, la pena no puede llevarse a cabo porque el límite máximo para ejecución son 40 años y por lo tanto esta pena no es que se reduzca, sino por cuestiones de operatividad solamente puede ser cumplida hasta los 40 años. Posteriormente tenemos una serie de impugnaciones por parte de su defensa, los cuales acuden primero a un recurso de apelación y posteriormente al amparo directo, del cual es conocido por el Tribunal Primero del Colegiado, con sede en Jalisco, y en este sentido el tribunal, que es una de las resoluciones más controvertidas que ha crecido dentro de ese procedimiento, llega a la conclusión de que hay que sobreseer el asunto, principalmente sobreseerlo, no declararlo inocente, sino sobreseimiento por un excluyente que se conoce como incompetencia. Los factores que se dan para la consideración de la incompetencia son algo muy interesante, ya que la interpretación que hace la Suprema Corte posteriormente al respecto, pues trae mucha controversia, principalmente porque al declararse competente la jurisdicción federal, esto implicaría que no es válido ninguno de los procesos que se entablaron en su contra, sobre todo por el caso del homicidio de Enrique Camarena y del señor Alfredo Zavala Avelar, y en tal sentido esto implicaría que México habría cometido un gran acto de ilegalidad respecto a ese proceso y en consecuencia la sentencia que le fue otorgada. Tal es el sentido que ahora también tenemos una resolución respecto a la posible atracción que hubiera hecho la Suprema Corte de Justicia en tanto la resolución de este tribunal colegiado. Y la última noticia que tenemos es esta resolución de la cual les estoy comentando, en la cual la Suprema Corte rechaza la atracción y considera que es conveniente la sentencia del juzgado de distrito, que en su origen había emitido los 110 años y que en realidad sí había factores de competencia. Entonces, si tú me lo permites, sería bueno ir desglosando poco a poco cada uno de los detalles que someramente te he comentado. Sí, de hecho, quiero hacer el paréntesis para comentarles lo que han visto en los medios. Así es. Porque lo que han dicho en los medios es frase coloquial, que se les hizo engrudo el atole al Poder Judicial. Y que por eso tuvo que entrar la primera sala para más o menos decirles cómo iba a ser
Ajá, el caminito, claro. y que aunque le faltaran 12 años al señor bueno, pues la cuestión ya había sido analizada en las instancias correspondientes, pero digamos que en los medios se manejó otra cosa. Así es. Y entonces ahí ya tenemos a un Caro Quintero libre. Dicen que incluso que hasta en Venezuela, sí, con que nuestra amiga Maduro. Ya desaparecido. Exactamente. Claro. Y bueno, una serie de situaciones ahí que son meras especulaciones, pero bueno, ahora sí. Bueno, la resolución que te digo resulta muy controvertida es la del primer Tribunal Unitario de Circuito con sede en Jalisco, el cual determina la incompetencia. Entonces, señala que la jurisdicción federal que conoció para la sentencia de junio del 2009 no es válida, no es conveniente. ¿Por qué? Porque la personalidad con la que actúa Enrique Camarena como agente de la DEA dentro de nuestro país, al igual que el señor Alfredo Zavala Velar, que era un piloto aviador del gobierno mexicano en aquella época, había sido consideradas como personal federal, de servicio público federal. En este sentido, por haber estado en ejercicio de sus funciones, había sido competente los juzgados de Distrito Federal. O sea que en este caso la jurisdicción era federal. El tribunal colegiado considera que no es así. Tenemos una resolución que nos da la Convención de Nueva York sobre la inmunidad que se tiene para el personal que pertenece al cuerpo diplomático, y ahí se establece el criterio de que no queda totalmente demostrado por la Procuraduría el hecho de que ellos estuvieran en funciones diplomáticas o de representación diplomática, por lo tanto se considerarán como personal federal en servicio público federal. Y segundo, en el caso del señor Alfredo Zavala Velar, en realidad el hecho de que actuara como piloto aviador, aunque estuviera en ejercicio de esa función, en realidad estaba operando para la investigación de la DEA, no en realidad para el servicio público mexicano. En este sentido, es claro el contexto de que no habría competencia del nivel federal y por lo tanto quien debió de haber conocido en su momento eran los jueces del rango local, los cuales debieron de haber establecido todo un procedimiento en contra del señor Caro Quintero. Ese es el principal criterio con el cual se ostenta el primer tribunal colegiado del tercer circuito con sede en Jalisco. Ahora, estos criterios pueden ser plenamente rebatidos si nosotros nos vamos a convenciones internacionales en donde también se establece que si bien es cierto como agentes de la DEA había entrado el señor Enrique Camarena con pasaporte oficial, pero además había quedado registrado dentro de las actividades que iba a realizar dentro del territorio nacional, esto implicaba que sí estaba en funciones de representación y que por lo tanto hubiera sido competente el ámbito federal. Es ahí donde se van a tener que analizar dichos criterios y por lo tanto la Suprema Corte en su última resolución, que es la que se ha dado a conocer, considera que se resolvió convenientemente por el juez de distrito y que sí era competente para conocer, por lo tanto habría que solicitar la reaprehensión. En realidad la Corte lo que solicita al juez que está impugnando la sentencia, o del que se está impugnando, es que se emita una nueva resolución, que no se dé el sobreseimiento y que se resuelva como había quedado establecido. Eso es lo que prevé la Corte. Ahora, habría que analizar también no solamente el contexto jurídico, sino también el contexto operativo jurídico, que sería la participación de la Procuraduría dentro del procedimiento. Es extraño y hay que señalar que dentro de los expedientes del Consejo de la Judicatura, que están ahí, que pueden ser consultados públicamente, se ve marcadamente la no participación de la Procuraduría para alegar si en realidad tenía representación diplomática o no, o si siquiera para impugnar o dar algún argumento o algún concepto de violación que impidiera que se atribuyera la incompetencia por el tribunal colegiado. Eso no se da, al igual que se ve muy catártica la participación de la Procuraduría una vez que se da el aviso y la notificación de la resolución para la libertad inmediata, en donde pareciera que es una acción sorpresiva, cuando en realidad no lo era. Había un amparo del cual ellos habían tenido conocimiento, que hubieran podido impugnar con argumentos en su momento y que no se hizo, que en realidad se vio una actividad muy pasiva. Ahora, si bien es cierto, se da la inmediata libertad, también hay algo que llama mucho la atención. ¿Cuál es la actividad de la Procuraduría respecto a
la solicitud de extradición de Estados Unidos y con ello la solicitud de aprehensión con fines de extradición nuevamente para el señor Caro Quintero una vez que ha quedado puesto en libertad. Parecería entonces que también llama la atención la sorpresiva orden que se da cuando ya era algo esperado, era algo que se temía desde el principio del procedimiento. Entonces yo creo que aquí, como en todo procedimiento penal, habría que valorar no solamente la actuación de quienes están acusando, sino también del orden jurisdiccional, cómo actuaron los jueces, pero también de la participación ministerial y de las partes de la defensa, quienes, aquí hay que aclarar, ellos sí intervinieron interpusiendo diversos medios de impugnación, tanto de recursos como incidentes, para efecto de lograr las resoluciones que hasta ahora hemos conocido. La constante en este tipo de detenciones ha sido, no sé si también podamos comentarlo aquí. Primero, que se ha dado, estamos hablando de un líder de un cártel, eso es inevitable. Así es. Pero la constante ha sido la violación de derechos humanos. Por ahí se coló la información, no sé si sea tan certera, de que hubo tortura. Así es. Y de que hubo incluso la intervención de la propia comisión ya más adelante, porque aquí había obviamente la otra constante, como mencionaba la doctora, PGR adolece de esta, no sé si adolezca o lo hacen a propósito, a la hora de integrar las averiguaciones previas, como que siempre se les van ciertos detallitos a la hora de su integración, y cuando ya lo canalizan, bueno, cuando ya lo turnan al Poder Judicial como debe ser, pues ahora sí como que a los que exhiben son a los jueces de distrito, pero la PGR siempre hace su papel impecable, ¿no? Entonces como que siempre, para este tipo de casos, siempre esas constantes son las que aparecen. Bueno, y últimamente hemos visto varias inconsistencias dentro de los elementos de acusación que entabla la Procuraduría. Ya lo hemos visto en el caso Cases, al igual que en el caso de Alzate, también el que ha sido puesto en libertad no hace mucho tiempo, hace unas 2 semanas o 3. Si bien es cierto, la Procuraduría tiene protocolos de actuación y tiene un fundamento tanto constitucional como en el Código de Procedimientos, tanto federal como local, en algunos momentos sí hay ciertas ambigüedades en la ley. Por ejemplo, esto que alude sobre violaciones a derechos humanos, en el caso de la tortura de Caro Quintero, que sí hay incidentes que se interpusieron en su momento alegando y además amparo indirecto al respecto, y también se alegaba violaciones respecto a cateos ilegales, celebrados sin órdenes, sin completar las órdenes y sin siquiera cumplir los requisitos previstos dentro del artículo 16 de la Constitución. Si nosotros analizáramos con detenimiento el artículo 16, podríamos notar que en el caso del cateo hay ciertos aspectos que quedan vagos. Por ejemplo, en el caso de que un cateo, para solicitar la orden, tenga uno como autoridad ministerial señalar qué voy a catear, o sea, qué objetos voy a encontrar, así también como qué personas pudiera yo detener en su momento. Esto implicaría que exista una averiguación previa estructurada con anticipación, que haya un registro de investigación previo que nos permita sospechar de alguien y de qué cosas encontrar. La cuestión en la práctica es qué pasaría si se lleva a cabo el cateo, levantando acta circunstanciada, en donde se dirá fe de cada uno de los pasos que está haciendo la policía ministerial para llevar a cabo el cateo, y en el momento de celebrarlo se encontrarán objetos diversos. Por ejemplo, yo voy a catear un lugar con mercancía pirata y en el momento dado ya encuentro droga, por ejemplo, ¿no? O encontrara yo personas privadas de la libertad en calidad de secuestro, o encontrara yo sujetos activos que ni siquiera había yo contemplado dentro de mi averiguación previa. ¿Cómo justificar ese tipo de actuaciones en una orden de cateo? En realidad, lo que se ha visto en la práctica es que la orden de cateo se llevará a cabo en los términos en los que fue solicitada y que lo óptimo sería colocar el estado de flagrancia como una forma de poder llevar en decomiso aquellos instrumentos del delito que fueran encontrados. Eso sería lo que debe pasar en la práctica y de acuerdo a la técnica jurídica. Lo que sucede en la realidad es que se utiliza la propia orden de cateo para agotar las dos posibilidades, tanto lo que iba yo a buscar y que tenía plenamente determinado como aquello nuevo que encuentro. Y entonces cuando yo eso lo encuentro dentro de un procedimiento, lo que voy a hacer es impugnarlo de nulidad. ¿Por qué? Porque la segunda parte de lo que yo no tenía previsto no está fundada ni motivada dentro de la orden de cateo y sobre todo respecto a la solicitud con la que se brindó la orden.
Y ahí es donde caemos en inconsistencias. Ahora, la ley nos puede prever esos mecanismos, claro, pero habría que diseñarlos de manera mucho más dinámica y más concreta a efecto de que no se caiga tan vagamente en ese tipo de errores. Hablar de cateos ilegales o hablar de órdenes de detención o de aprehensión de manera ilegal es una constante. No sé si recordarás el caso, por ejemplo, del Divino, aquel defraudador de nuestro país, el cual tenía 15 órdenes de aprehensión con un que le agradecemos el favor. Claro, así es. Y recordarás también que cuando está en proceso de extradición, logramos la extradición, llega a México y sus abogados con oportunidad habían interpuesto el amparo contra las órdenes de aprehensión, la cual sospechosamente son ganadas por sus abogados. O sea, todas presentaban errores ministeriales dentro de la averiguación previa. Lo que tú decías, esto parecería que llamaría la atención como si fuera un pacto negociado con anticipación, ¿no? Nos vamos a equivocar para efecto de dar lugar a cabida. Yo no quisiera pensar en ese sentido, quisiera pensar que la justicia en realidad sí está o debe estar caminando de acuerdo a la ley y que en realidad lo que estamos viendo o somos víctimas es de inconsistencias dentro de la estructura normativa que nos permitan hacer objetivo ya práctico sin caer en estas vaguedades, ¿no? Eso es lo que yo quisiera pensar, para no especular un poco más, ¿no?, sobre razones que no pudiera dar una explicación. Sí, porque para el momento histórico que se dio la captura de Caro Quintero era más, como les comentaba, era una cuestión de legitimar ciertos acuerdos que ya venían de la mano con la negociación del Tratado de Libre Comercio y también posicionar a Salinas de Gortari como el gran líder del partido oficial. Si ustedes se acuerdan, Salinas de Gortari no era el candidato del PRI para las elecciones en el 88. Entonces, había que amarrar varias cosas. Primero, la cuestión de la legitimidad política en cuestiones nacionales, Caro Quintero. En cuestiones gremiales, obviamente, el líder petrolero, la Quina, también al voto. Y entonces, todo el mundo decía, es que se están amarrando ese tipo de gremios, ese tipo de cotos para legitimarlo y obviamente ya está negociado para que en unos años ya queden en libertad, o etcétera, etcétera. Y entonces volvemos a esto que incluso, bueno, tiene que ver todo con el discurso político, pero cómo el discurso político le ha quitado el prestigio, le ha quitado la credibilidad a todo el aparato judicial, que era lo que yo comentaba en el bloque anterior. Eso es lo que ha perjudicado más al Poder Judicial que propiamente al Poder Ejecutivo. Parecería que la justicia en nuestro país pudiera ser objeto de negociación. Podríamos pensar hasta objeto de oportunidad política. Y creo que es evidente, de acuerdo a cómo lo planteas, pues es evidente que fuera así. Sin embargo, considero que si bien es cierto, a veces hay un punto de inoportunidad respecto a la actuación de las autoridades, quisiera yo decir, les gana la humanidad y la echan a perder o echan a perder los procedimientos y la aplicación normativa. También es cierto que nuestro Estado es una estructura de 3 poderes en los cuales se ven vinculados tanto el aspecto político-administrativo como el jurisdiccional y el legislativo. Y entonces no podemos dejar de plantear esa posibilidad. O sea, tampoco puedo pensar en aislar al orden jurisdiccional y pensarlo inmaculado e intacto de este tipo de influencias, ¿no? Se suelen dar y no estamos lejanos de ello, aunque tengamos órdenes de control interno dentro del Poder Judicial que nos permitan confiar o tener cierta credibilidad respecto a las resoluciones que se dan en los procedimientos. Pero sí hay irregularidades, claro, como en todo órgano que está detentado por los seres humanos. Sí, y ya para terminar con el comentario de Caro Quintero y pasar a la última pregunta, ¿qué es lo que vendría, doctora? Después de, ahorita ya estamos como que buscándolo, ¿no? A ver dónde anda, pero a nivel del propio funcionamiento del proceso, ¿qué es lo que viene? Bueno, yo creo que hay que plantear 2 escenarios. El primer escenario es respecto al control de los cárteles de la droga. Mucho se ha dicho que están descabezados, o sea, que no hay un líder nato o un líder que pueda vincular a todos los cárteles que están ahorita en juego y que las pequeñas cabezas están en una constante lucha de poder. Esto implicaría también pensar, y quiero adelantarme un poco a la cuestión de la ciencia política, que la libertad de cierto líder puede implicar negociaciones dentro del
del marco de los órganos del narcotráfico, dentro de la organización. Y esto podría llevarnos a ciertas negociaciones que pudieran establecer un marco de semipaz, de semicontrol. Eso es especulando, digo, es mi idea respecto a lo que políticamente pudiera estar pasando. Pero por otro lado también hay que plantear la cuestión realista si yo me pusiera en los zapatos de quien está siendo perseguido. Encontrarlo, pues salvo que rasquemos debajo de las piedras, lo veo muy complicado. Seguramente ahora sí como generación espontánea, ayer estaba, ahora ya no va a estar, ni estará, porque la oportunidad que se le brindó es una oportunidad única. Por los indicios que se tienen y por la evidencia que se tiene en la actuación de la Procuraduría y de las autoridades, le abrieron la puerta fácilmente, o sea, no hubo objeción, fue algo tan tenue y tan abierto a la vez que le facilitaron el camino, entonces sería poco probable encontrarlo. Ahora, judicialmente, ¿qué se espera? Acuérdate que en nuestro país no puede haber procedimientos si no tenemos procesado. Entonces todo esto va a generar una gran pausa dentro de los procedimientos hasta en tanto no pueda ser reaprendido. Y principalmente lo que tendría que estar enfrentando, primeramente sería una orden de reaprehensión con fines de extradición, por un lado, y por otro lado hay que estar muy pendientes de la resolución que puede emitir el tribunal ante la orden de la Suprema Corte respecto a una nueva resolución, en el caso de que no se den por sobreseídos los procedimientos. Y vuelvo a insistir, no podría dictarla hasta en tanto no fuera reaprendido y se encontrara en posibilidad de ahora sí dar cumplimiento al artículo 14 de la Constitución, su derecho de seguridad jurídica y de defensa. Y bueno, ahora lo que vemos, el sexenio pasado era ya una lucha declarada en contra del narcotráfico. Y distinguíamos los cuerpos policíacos que se dedicaban a la aprehensión, pero también a la intervención ahí medio distorsionada del Ejército y la Marina en actividades que constitucionalmente no tienen. Así es. Ahora tenemos ya a un comisionado que tampoco está muy bien, digamos, protegido institucionalmente, porque digamos que adolece de algo, de un ordenamiento jurídico que sí le dé legitimidad. Bueno, y la idea de la gendarmería. Tenemos este panorama para nuevamente continuar con la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada, pero ¿usted cómo ve la intervención de estos cuerpos a la hora de estas aprehensiones? Bueno, el problema de la policía es su reglamento interior, sus circulares, sus acuerdos interiores que le den operatividad al cumplimiento de su deber. Ese es por un lado. Por otro lado, cuando hablabas de la intervención del ejército, es una forma mal justificada de su intervención en asuntos de delincuencia, porque recordarás que cuando se habla de figuras, por ejemplo, como es el decomiso o la confiscación, el decomiso es una figura en donde te pueden sustraer de bienes provisionalmente porque están vinculados al crimen, siempre y cuando sean por motivos delincuenciales. Y la confiscación es una pena prohibida por el 22. Nos dice, no puedes retener bienes por efecto de considerarlos enemigos de la nación. El problema cuando se le da intervención al ejército es que en el sexenio pasado se considera al narcotraficante como enemigo de la nación. Y entonces, en tal sentido, yo le puedo quitar todos los bienes que yo pueda. ¿Por qué? Porque estamos considerando que está atacando a la patria, al Estado como tal, a su estructura. Y en este sentido también cometeríamos violaciones a sus propios derechos de acuerdo al 22, lo que acababa yo de comentar. Y segundo, el ejército no está creado, así como bien lo decías dentro de la Constitución, con la posibilidad de persecución delictiva. Es más, no tienen, salvo algunos sectores de la milicia, el adiestramiento para llevar a cabo este tipo de funciones. Nuestro ejército no es bélico, nuestro ejército en realidad es para labores sociales. Cuando se crean figuras como un organismo especializado para la persecución del crimen organizado, al igual que la gendarmería, son buenas intenciones, claro, de mantener cierto control sobre el ejercicio de la justicia. El problema, vuelvo a insistir, es la operatividad de los ordenamientos interiores que les permitan legitimar primero su actividad, su función y su personalidad, y también la actuación que día con día deben de llevar a cabo. Porque si eso no está bien reglamentado, el problema es que vamos a caer en nuevas infracciones. Ya lo veíamos en eventos políticos de hace algunos meses, en donde se veían, por ejemplo, policías en encubierto a nivel federal. Esas figuras de las policías en encubierto se dejaron de ver desde la época
López Portillo, Luis Echeverría, y era una forma en la que se manejaba la detención en caso de supuesta flagrancia, donde una persona encontrándote sospechoso podía remitirte inmediatamente a la agencia ministerial para hacerte una investigación y saber si no tenías antecedentes. Por ejemplo, eso era violatorio netamente de derechos humanos, y si volvemos a esas figuras de la policía encubierta, sería como darles ciertas posibilidades de recurrir a esas viejas prácticas en donde la ilegalidad pues está de por medio. ¿Cómo justificar que te traslado sin ninguna orden ante una autoridad para efecto de ser investigado? No podríamos ni siquiera hablar de flagrancia porque no te encuentro en el motivo del delito, en la práctica del delito, ni con el producto del delito, sino porque simplemente te veo sospechoso. Y entonces volvemos otra vez a que nuestras normas pareciera que se conflictúan unas con otras. El Código de Procedimientos prevé una situación posible, como sería la de la policía encubierta, en contraposición del propio ordenamiento constitucional y de los acuerdos internacionales que, de acuerdo a la última resolución de la Corte o interpretación de la Corte, podrían estar hasta por encima de la propia Constitución si fuera en vigía de los derechos humanos. Y obviamente, ya para terminar, tenemos la inminente transformación, porque va a haber una transformación del Código Penal Federal. Claro. Ya estuvo negociado el de procedimientos penales federal, y bueno, lo que sigue es el código penal federal, pero también por ahí tenemos pendiente un informe de Naciones Unidas donde nos señalan 180 violaciones en materia de derechos humanos. Casualmente la mayor parte son miembros del ejército o de la Marina. Entonces, tenemos todos esos pendientes. Luego, la propia Corte ya pone el principio pro persona y transforma también su propio discurso. Entonces tenemos el discurso de los derechos humanos, el principio pro persona y las transformaciones que van a tener las leyes penales a nivel federal. Esto, de verdad, yo lo veo como un monstruo, así como si fuera el gran Leviatán. Es un monstruo, claro que sí. Porque vamos a satisfacer todos los requerimientos que a nivel internacional nos exigen, pero a nivel nacional estamos armando el gran Leviatán y a ver cómo va a funcionar y a ver si puede dar un pasito, por lo menos, ¿no? Así es. Por ejemplo, esto que hablas del gran monstruo jurídico sí se está dando, principalmente, por ejemplo, con la figura del arraigo, lo podemos observar, ¿no? Que a nivel internacional no es válida esa figura, sin embargo nuestra propia Constitución lo autoriza y no lo autoriza, como serían las penas privativas sin juicio previo. Es un gran monstruo jurídico, hay criterios que se están golpeando unos con otros, y creo que aquí tendrá que ver la priorización de los valores fundamentales del derecho. Tendremos que entrar al juego filosófico de qué es lo más valioso. Por ejemplo, he comentado con mis alumnos en algunas ocasiones el valor que se le otorga a la justicia desde los dos rangos, desde la persecución de los delitos, pero también desde la imposición de las penas a favor de obtener un resarcimiento de daño para las víctimas. Se veía hace poco, por ejemplo, en el caso de Alzate, cómo la Suprema Corte le da validez a determinadas pruebas, pero también puede negar la posibilidad de validez de una prueba confesional por la ilegal obtención de la misma. Sin embargo, parecería que se pierde el contexto del problema cuando se dejan de observar las otras circunstancias probatorias que podrían implicar la responsabilidad de un individuo. Yo creo que eso es un acto muy, muy delicado, el darle prioridad a unos derechos por encima de los otros, porque entonces, al igual que en el caso Cassés, la pregunta es, ¿y qué pasa con el derecho de las víctimas? El derecho a la justicia y también el derecho al resarcimiento de los daños. ¿Qué pasa con ellos? Al final, el procesado pareciera que ahora es intocable, que no lo puedo ni siquiera someter a ninguna declaración sin que esté asistido, sin que esté acompañado, y en eso hay toda la razón para vigilar sus derechos humanos. Pero el problema es, esa persona que agredió a la sociedad, esa persona que no tuvo la delicadeza ni siquiera de tener tiento contra las víctimas, pareciera que tiene el sartén por el mango de acuerdo a los últimos criterios de la jurisdicción, ¿no? Pareciera que ellos son los que tienen prioridad en sus derechos y entonces las víctimas ¿dónde quedan? Además de eso, Lupita, yo creo que habría que aclarar que el problema de la delincuencia organizada, al igual que la delincuencia común, no es un problema solitario. No podemos hablar que nada más son organizaciones de individuos que pretenden delinquir, sino que hay razones de fondo, razones de forma, que hacen que estos grupos existan.
cuestiones económicas, cuestiones de integración y educación social. O sea, no podemos pensar en combatir a la delincuencia cuando los valores están en crisis en nuestra propia sociedad, cuando no hay cultura de la convivencia mutua, del respeto mutuo. Y entonces creo que todo esto tiene que ver con políticas públicas que vayan abarcando todo un contexto, no solamente normativo, sino también educativo, económico, que no haya tanta desigualdad. Y yo creo que la señal que vimos hace una semana con la declaración de Cocoa Calderón de que hay infiltrados dentro del Senado, dentro de la Cámara de Diputados, yo creo que ya hay el dar esa señal o el dar esos avisos también crea la incertidumbre en la gente, porque dice, bueno, entonces al rato sí vamos a estar como Colombia, con narcodiputados, con diputados negociando con los narcos, con gobernadores negociando con los narcos, pero ya abiertamente, ¿no? Sí, no lo encubierto, claro. No encubierto como suele suceder. Pero entonces, ahora el consejo para los chicos que están estudiando Derecho, por ejemplo, aquellos que se quieren ir por el mal camino del Derecho penal, ¿cuál sería el consejo que les daría ante todo este panorama que tenemos? Bueno, tenemos una gran labor como abogados. Primero, rescatar el buen nombre de la abogacía, pero también tenemos la gran responsabilidad de ser un ejemplo para la sociedad en cuanto al cumplimiento de las propias normas. Y segundo, confiar en que la única arma, como diría Benito Juárez en su momento, es la ley. La ley que tenemos, sea perfecta o imperfecta, es nuestra arma de trabajo, es nuestra arma de regulación social. Y no podemos descalificar la ley si ni siquiera le damos la oportunidad de hacerla cumplir eficazmente. Yo creo que hay que darle oportunidad a las instituciones, hay que darle oportunidad a las normas, pero sobre todo con responsabilidad. Y a los abogados que todavía no perdemos ese instinto de Superman jurídico, no lo pierdan. Digo, la sociedad pareciera que en algunos momentos se encarga de tumbar ese espíritu, pero no lo pierdan. Al contrario, es una lucha ardua la que tenemos por delante si es que queremos operar una sociedad más sana, más digna, en donde confiemos en que nuestros hijos tengan un sentido de paz en su futuro y puedan desarrollarse como seres humanos. Entonces yo creo que confiando en eso tenemos que tomar esa bandera de aplicar el derecho y aplicar las instituciones de acuerdo a cómo se han creado. Bueno, pues le agradecemos a la doctora Rosángela Murcio que haya participado, que haya venido aquí al Centro Histórico a disfrutar de estar en este espacio. Esperemos que hayan tomado nota de todo lo que dio la maestra Murcio. Anótenlo porque va a venir en su próximo examen final. Sí, estamos cerrando semestre. Exactamente. Les agradecemos su participación. Continuamos en línea y bueno, dejamos que se haga el corte para video. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias. Es un privilegio estar con ustedes. Gracias. Gracias.